Saludos a todos, que les habla la profesora Adriana Aula. Resolvamos el siguiente ejemplo y nos dice: en el siguiente triángulo se tiene A igual 17, B igual 24, C igual 13. Resolver dicho triángulo. En nuestro ejercicio nos dan la longitud de los lados del triángulo, siendo la longitud del lado A igual 17, la longitud del lado B igual 24 y la longitud del lado C igual 13. Cuando nos dice resolver dicho triángulo, esto nos indica que debemos hallar el valor de los ángulos del triángulo, en este caso el valor del ángulo A, el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Solución. ¿Cuál de las dos leyes vamos a utilizar? ¿La ley de los senos o la ley de los cosenos? ¿Cuándo usar la ley de los senos? La ley de los senos permite resolver aquellos triángulos en los que son conocidos un lado y dos ángulos del triángulo. Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Notemos que no conocemos ninguno de los ángulos, por lo que la ley de los senos lo descartamos, no lo podemos utilizar para resolver nuestro ejercicio. ¿Cuándo usar la ley de los cosenos? La ley de los cosenos permite resolver aquellos triángulos en los que son conocidos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Conocemos los tres lados, pero no conocemos ninguno de los ángulos comprendidos entre ellos. Ninguno de los ángulos comprendidos entre ellos. Los tres lados del triángulo. Conocemos los tres lados del triángulo, por lo que podemos utilizar la ley de los cosenos para resolver nuestro ejercicio. La ley de los cosenos nos dice: en cualquier triángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo que forma. Tenemos entonces tres fórmulas de la ley de los cosenos. Cada una, si necesitamos hallar la longitud del lado A, utilizamos la primera. Si necesitamos hallar la longitud del lado B, utilizamos la segunda fórmula. Y si necesitamos hallar la longitud del lado C, la tercera fórmula. Pero en este caso necesitamos hallar el valor del ángulo A, el valor del ángulo B y el valor del ángulo C, por lo que podemos utilizar cualquiera de las tres. Vamos a iniciar a hallar entonces el valor del ángulo en el vértice B. A través de la relación, ¿cuál de las tres vamos a utilizar? Vamos a utilizar la segunda, que es la que nos tiene, en este caso, el ángulo B. Entonces utilizamos la relación: el cuadrado de la longitud del lado B va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de A y C menos el doble producto de estos lados, que sería A por C por el coseno del ángulo que forma. El ángulo que forma A y C sería B. Lo que queremos entonces es hallar el valor del ángulo B, por lo que vamos a despejar coseno del ángulo B. Notemos entonces que tenemos dos miembros, un primer miembro y un segundo miembro. En el segundo miembro tenemos tres términos. El coseno de B se encuentra en el tercer término y está negativo, por lo que lo vamos a pasar al primer miembro positivo. Bien, pasamos entonces todo este término al primer miembro positivo, nos quedaría 2 por A por C por el coseno de B va a ser igual. Esta nos queda en el segundo miembro A al cuadrado más C al cuadrado, y B al cuadrado lo vamos a pasar al segundo miembro, está positivo, lo vamos a pasar al segundo miembro negativo. Nos quedaría entonces A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. 2 por A por C está multiplicando, lo vamos a transponer al segundo miembro, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el coseno del ángulo B va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 por A por C. Por lo que el ángulo B va a ser igual a coseno inversa de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 por A por C. Y allí tenemos entonces el despeje del ángulo B. Entonces ahora, reemplazando valores, en este caso sustituyendo la longitud del lado A, la longitud del lado B, del lado C y la longitud del lado B. Igualmente acá nos quedaría entonces
el ángulo B va a ser igual a coseno inversa de la longitud del lado A es igual a 17, sería 17 al cuadrado más la longitud del lado C, que sería 13 al cuadrado, menos la longitud del lado B, que sería 24 al cuadrado, sobre 2 por A por C, sería 2 por la longitud del lado A, que sería 17, por la longitud del lado C, que sería 13. Entonces, el ángulo B va a ser igual a coseno inversa de, resolviendo potencia, 17 al cuadrado, multiplicamos la base dos veces, será 17 por 17, sería 289, más 13 por 13 sería 169, menos 24 por 24 sería 576, sobre 2 por 17 por 13 sería 442. Entonces, el ángulo B va a ser igual a coseno inversa. Resolviendo esta operación acá, 289 más 169 menos 576 nos da menos 118 sobre 442. Resolviendo esta división nos quedaría entonces que el ángulo B va a ser igual a coseno inversa de menos 0,27. De allí que el valor del ángulo B va a ser igual a, hallando el coseno inversa de menos 0,27 en la calculadora nos da igual a 105 grados con 29 minutos y 2.2 segundos. Ahí tenemos el valor del ángulo B. De la misma manera vamos a proceder, pero vamos a hallar el valor del ángulo en el vértice A. En este caso vamos a utilizar la relación, la primera fórmula de la ley de los cosenos, que sería el cuadrado de la longitud del lado A va a ser igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los dos lados, que en este caso sería B y C, menos el doble producto de estos lados, sería 2 por B por C, por el coseno del ángulo que forma. El ángulo que forma el lado B y C es el ángulo A, sería por el coseno del ángulo A. Como queremos hallar el valor del ángulo A, vamos a despejar al coseno del ángulo A. El término que contiene coseno del ángulo A está negativo, lo vamos a transponer al primer miembro, está restando, o está negativo, lo vamos a pasar al primer miembro positivo. Entonces nos quedaría entonces 2 por B por C por el coseno de A va a ser igual. Nos queda en el segundo miembro entonces B al cuadrado más el cuadrado. Este A al cuadrado que está en el primer miembro lo vamos a pasar al segundo miembro, que está positivo, lo vamos a pasar negativo. De allí entonces, despejando el coseno del ángulo A va a ser igual a B al cuadrado más el cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 por B por C, que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Bien, ahora despejando el ángulo A y reemplazando valores de una vez, nos quedaría entonces el ángulo A va a ser igual a coseno inversa, reemplazando de igual manera los valores. El valor de la longitud del lado B es 24, sería 24 al cuadrado más la longitud del lado C, que sería 13 al cuadrado, menos la longitud del lado A, que será 17 al cuadrado, sobre 2 por la longitud del lado B, que sería 2 por 24 por la longitud del lado C, que sería 13. De allí que entonces el valor del ángulo A va a ser igual al coseno inversa de, resolviendo potencia en el numerador, nos quedaría 24 al cuadrado es 536, más 13 al cuadrado es 169, menos 17 al cuadrado, que sería 289. Resolviendo el producto en el denominador, 2 por 24 por 3 sería 624. Entonces, el ángulo A va a ser igual a coseno inversa de, resolviendo operación acá, sumando y restando, sería 576 más 169 menos 289, nos da 456 sobre 624. Entonces, el ángulo A va a ser igual a coseno inversa de, dividiendo acá 456 entre 624 nos da 0,73. Ahora, sacando nuestra calculadora coseno inversa de 0,73, nos da entonces que el ángulo A va a ser igual a 43 grados con 2 minutos y 56.69 segundos. Como ya tenemos el valor del ángulo A, el valor del ángulo B, nos falta el valor del ángulo C. Para ello vamos a aplicar una de las propiedades
de todo triángulo, que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Anteriormente obtuvimos que el valor del ángulo A es igual a 43 grados con 2 minutos y 56.69 segundos y el ángulo B es igual a 105 grados con 29 minutos y 2.2 segundos. Entonces, reemplazando, nos quedaría entonces el ángulo A es 43 grados con 2 minutos y 56.69 segundos más 105 grados con 29 minutos y 2.2 segundos más el ángulo C, que es el desconocido. La suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Notemos que conocemos el ángulo A y el ángulo B, mientras que el ángulo C no lo conocemos. Sería entonces nuestra incógnita, por lo que el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 43 grados con 2 minutos y 56.69 segundos menos 105 grados con 29 minutos con 2.2 segundos. Por lo que finalmente el ángulo C, a resolver operaciones, nos quedaría entonces como el ángulo C, al resolver la recta acá, nos quedaría igual a 31 grados con 27 minutos y 48.8 segundos. Hemos finalizado nuestro ejercicio. Nos despedimos. Chaito.